¿Alguna vez te has preguntado, ¿dónde está el reino de Dios? El mensaje de Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús habla del reino de Dios y afirma que su existencia es cercana y presente. Pero si esto es así, ¿en dónde está? En este video descubrirás el lugar donde el reino de Dios se manifiesta. En nuestros últimos videos hemos estado trabajando con las parábolas contenidas en Mateo 13. Las hemos clasificado en 4 grupos. La parábola que analizaremos en esta ocasión se encuentra en el grupo 1, la cual forma parte de aquellas parábolas que utilizan un lenguaje de agricultura y de pesca. En general, las parábolas de Jesús tratan sobre el reino de Dios. Hemos definido un reino como la unión de 3 elementos: pueblo, lugar y gobierno. ¿Quieres aprender sobre las parábolas y el significado del mensaje de Jesús en la Biblia? Te invito a echar un vistazo a nuestro canal. Aquí encontrarás cómo hemos llegado a una variedad de conclusiones de cómo es el reino que Jesús predica. Por ejemplo, que es presente, que es valioso y que está compuesto por personas. Pero bien, ahora pasemos directo a la parábola del trigo y la cizaña. Primero vamos a dar una lectura al pasaje de Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Existen muchas interpretaciones famosas de esta parábola. Una de las que más he escuchado es aquella que se refiere a la dinámica de la iglesia actual, es decir, que en ella conviven tanto hijos de Dios como aquellas personas que no lo son. Aquí, sin embargo, nos mantendremos reflexionando directamente en lo que el texto dice, y de ahí partiremos a una interpretación. Por eso, lo primero que haremos es preguntarnos qué encontramos en esta parábola, en las imágenes que hay en ella. Bien, lo primero que resalta en la parábola es la figura del sembrador, un padre de familia. Luego tenemos un campo en donde son sembradas semillas de trigo, que se les llama buena semilla, y también hay un enemigo, el cual siembra en el mismo campo cizaña, que básicamente este es un tipo de mala semilla, la cual no es identificable tal cual hasta que crece. Y se nos dice que la buena semilla y la cizaña crecen juntas. Al final, quienes terminan dándose cuenta de esto son los segadores. Y luego el padre de familia hace referencia a la siega, que es el momento en que ambas, tanto trigo como cizaña, son separadas. ¿Qué significan estos elementos? Bueno, como en la parábola del sembrador, en realidad no tenemos que inventar nada, pues los discípulos preguntan a Jesús más adelante por su significado y él responde de manera muy directa. Vamos a su explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús aclara el sentido de cada elemento. Para empezar, dice que el sembrador es el Hijo del Hombre, un título que utiliza muchísimo para referirse a sí mismo.
Así que una lectura panorámica de los evangelios nos llevarían a concluir claramente que el sembrador, hijo de hombre identificado aquí, es Jesús. Ahora vamos con un elemento que ha sido muy mal interpretado, el campo. Una interpretación muy difundida sostiene que el campo es una figura de la iglesia. Sin embargo, Jesús nunca dice que el campo sea la iglesia. Al contrario, afirma con muchísima claridad que el campo es el mundo, la tierra. Aquí hay una relación. El reino del cielo está relacionado con el mundo, con la tierra. Recordemos que la parábola iniciaba textualmente diciendo que el reino del cielo es semejante a, y luego pasa a describir esta parábola. ¿Qué sucede en el mundo, en la tierra, según esta parábola? Se señala que el sembrador siembra buena semilla en el campo. Ahora, ¿qué representa la buena semilla? El texto lo dice claramente: los hijos del reino, los que pertenecen al reino de Dios. También se habla de un enemigo que va al campo y siembra cizaña en él. Jesús identifica al enemigo como el diablo, y la cizaña que siembra es identificada como los que le pertenecen, los que pertenecen al malo. Se dice que ambos, los hijos del reino de Dios y los hijos del malo, están en el mundo. En otras palabras, las semillas representan personas que están en el mundo. Algunos son del reino de Dios y otras no, por lo que esto apunta a que el reino tiene que ver con gente existiendo en el mundo. Ahora, quizá esto nos parezca extraño, pues podríamos pensar que si Jesús nos hablaría de un lugar relacionado con el reino, sería el cielo. ¿Por qué la parábola hace alusión al mundo y no al cielo? ¿No es acaso que se llama reino de los cielos? Bien, podríamos pensar un poco sobre eso. Primero, ¿qué es el cielo? Para responder esto, vayamos a un texto muy conocido, el famoso Padre Nuestro. Allí se dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Viendo el texto podemos dar una definición muy sencilla de lo que es el cielo. El cielo sencillamente vendría siendo el lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la petición que se le hace al Padre Nuestro? Bueno, la petición es: así como tu voluntad se cumple en el cielo, también que se cumpla en la tierra. Se dice: venga tu reino. ¿A dónde? A la tierra. Se ruega que el reino llegue a la tierra y que en ella se cumpla la voluntad de Dios, así como ya se cumple en el cielo. El Padre Nuestro vincula el reino de Dios tanto con el cielo como con la tierra. Por tanto, que la parábola del trigo y la cizaña ubique al reino en el mundo no es raro, sino coherente. De hecho, esta es otra conclusión que podemos añadir a nuestra lista de conclusiones sobre el reino que predica Jesús. El reino de Dios tiene que ver con el mundo, con la tierra, así como también con el cielo. Ya en nuestro estudio entonces comienzan a aparecer lugares relacionados al reino. ¿Recuerdas la definición que hemos estado enfatizando de reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo del rey, en el lugar del rey, bajo el gobierno del rey. Pues si las personas creyendo en el mensaje de Jesús son el pueblo, el lugar es identificado con el cielo y la tierra. ¿No suena algo parecido? Solamente recuerde cómo termina la Biblia, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero bueno, continuemos. Se habla de la cizaña y del enemigo que la sembró, que representa básicamente una contraparte del reino de Dios. Es un enemigo y parece que tiene gente que le pertenece. ¿Quién es este malo o el enemigo que siembra la cizaña? Ya lo decíamos, el diablo. Eso significa que el reino de Dios tiene un reino contrario, un antirreino, un reino de maldad, el cual opera también en el mundo. Fácilmente esto podría añadirse a las conclusiones que hemos estado enlistando. El reino de Dios tiene una contraparte, un enemigo, un reino enemigo. Tenemos la información suficiente para llegar al núcleo de la parábola. Tanto la buena semilla, los hijos del reino de Dios, como la cizaña, los hijos del malo, conviven en el mundo. En otras palabras, el reino de Dios y el reino del enemigo coexisten en el mundo. Eso explica la preocupación de los siervos que preguntan al sembrador: ¿quieres que arranquemos la cizaña? La respuesta del sembrador es contundente: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Con esto, Jesús enseña que esa convivencia entre los hijos del reino de Dios y los hijos del malo en el mundo persistirá hasta que llegue el momento de la siega. Pero entonces, ¿qué es la siega? Jesús lo explica. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Estos elementos son muy fáciles de identificar por sus títulos, fin de siglo y ángeles. La pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo será la siega? El mismo sembrador lo explica, pues continúa, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo que está diciendo es que habrá un tiempo en que los hijos del reino de Dios y los hijos del reino del malo serán separados, y entonces el reino de Dios brillará en todo su esplendor, alcanzando su culmen y realización total en el futuro. Esto podría ser también una conclusión para las conclusiones que estamos sacando. Esta parábola, en especial esta última conclusión que acabamos de sacar, que el reino de Dios tendrá su realización plena en el futuro, podría dejarnos un poco desconcertados, porque Jesús enseñó la cercanía del reino de Dios, incluso llegó a afirmar que éste estaba presente. ¿Cómo es posible que, si el reino de Dios es presente, también opere en el mundo un reino de maldad, otro reino? Jesús lo acaba de decir en esta parábola, los hijos del reino de Dios y los hijos del malo convivirán en este mundo. Jesús responde a esta aparente contradicción. De hecho, la explicación a este asunto, a este contraste, se encuentra en el segundo grupo de parábolas, en la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, pero eso lo dejaremos para el siguiente video. Si este contenido te interesó y quieres seguir aprendiendo y reflexionando sobre la Biblia de manera comprensible, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale me gusta a este video. También ayúdanos a compartirlo. Eso nos ayuda a seguir creando este tipo de material para ustedes. Hasta luego.